Muy buenos días para todos. Estamos muy contentos de que hayan aceptado esta invitación, este nuevo espacio que preparamos para ustedes. Para nosotros es un placer compartir algunas ideas que puedan ayudarles a todos ustedes en los diferentes países donde nos acompañan a transformar esos negocios, ideas que les ayuden a reinventarse, que eso es un poco lo que queremos hacer en este espacio. Mi nombre es Mauricio Botero, yo soy el vicepresidente de Servicios Administrativos y Seguridad del Grupo Bancolombia y tengo el privilegio de presentarles a Ramsés Gallego. Ramsés es profesor de la maestría en ciberseguridad del Instituto de Empresa. De formación universitaria, Ramsés estudió ciencias empresariales y derecho y es un experto con amplia experiencia en las áreas de gestión de tecnología y gestión de riesgos. Ramsés, además de ser profesor en el Instituto de Empresa, actualmente es el director internacional de Security, Risk and Governance de la compañía Micro Focus, pero también ha trabajado en compañías tan importantes como Symantec, Dell Security y SEA Technologies. Ramsés tiene múltiples certificaciones en tecnología, en seguridad, en proyectos y en procesos, y es un ponente internacional de amplia trayectoria, visitando antes de la pandemia más de 25 países al año, prácticamente pasando la mitad de su tiempo fuera de casa. Ramsés, muy bienvenido. Es un placer, Mauricio. Buenos días. Para mí un privilegio poder, como decías, articular un mensaje de valor en una época en la que la seguridad se modifica a ciberseguridad y, como digo, pues me siento honrado de poder articular en los próximos minutos y de charlar y de preguntar, de recibir preguntas y poder, como digo, elaborar, abordar, pues como digo, no solo una época de cambio, sino un cambio de época, y hablaremos mucho de protección, de defensa, de privacidad y, por supuesto, de ciberseguridad. Estoy encantado de estar con vosotros, Mauricio. Muchas gracias. Bueno, yo quiero compartirles un punto muy importante que creo que debe ser el mensaje más relevante que se lleven de esta conversación, de esta primera parte de la conversación, y es que tenemos algo más en qué pensar. El ciberejecutivo de hoy, los líderes empresariales, las personas en diferentes industrias, tienen, por supuesto, una cantidad de ventajas con la transformación digital que se está dando, con el avance de la tecnología, la escalabilidad de la tecnología, las arquitecturas abiertas, todo más flexible, más interconectado, más fácil para los usuarios, para las empresas, pero todo eso viene con un riesgo inherente, un riesgo de ciberseguridad. Y eso es algo sobre lo cual nos tenemos que hacer muy conscientes, porque es un tema que llegó para quedarse, que en la medida en que tenemos más dispositivos conectados, por supuesto, tenemos más, digamos, plataformas, más espacio de ataque. Los ataques de ciberseguridad cada vez son más sofisticados, las tecnologías van dando esos espacios en la medida en que van quedando obsoletas para vulnerabilidades. Entonces, más allá de lo que han sido las preocupaciones históricas de las empresas, de las ventas, de mercadeo, de la producción, pues llega la ciberseguridad para convertirse en un tema en el cual los ejecutivos de hoy tienen que pensar de ahora en adelante. ¿Y por qué todos están hablando de ciberseguridad? Realmente el Foro Económico Mundial lo ha declarado como uno de los riesgos más importantes por estos días de la pandemia, que hemos tenido la ventaja todos de poder abordar un trabajo remoto, interconectado, teletrabajo, en fin, pues al mismo tiempo esa superficie de ataque se amplía, y ahí es cuando nosotros debemos decir, bueno, ¿y qué es lo que los ejecutivos de hoy deben conocer?
deben conocer su entorno, deben conocer las amenazas y deben conocer los controles. Y yo quiero pasar rápidamente por eso, pero antes quiero ser muy enfático con algo. Todas las empresas tienen una información que es especialmente valiosa para ustedes, bien sea información de clientes, información de proveedores, inclusive patentes. Esa es una información que nosotros debemos saber dónde está y quién podría acceder a ella y cómo, de manera que nosotros podamos definir cómo protegerla. Pero entonces vámonos a esa pregunta de qué es lo que debo conocer. Y hablemos del entorno. Cualquiera de las empresas donde ustedes trabajan tienen este mismo entorno. Tienen clientes, tienen empleados, tienen proveedores, aplicaciones, el hardware donde corren esas aplicaciones, bien sea on-premise o en la nube, tienen una información valiosa y están conectados a través de redes. Y todo eso hace parte de un ambiente de control. Nosotros debemos ser muy conscientes de cuál es ese entorno, porque nuestro ambiente de control no puede ser la sumatoria de los servicios que nos prestan diferentes proveedores, sino el resultado de lo que nosotros queremos que sea nuestro entorno, que cuál sea ese ambiente de control deseado. Entonces, cada uno de estos puntos es digamos, un punto de control, un punto que debo considerar, un punto del cual debo ser muy, muy consciente. Pero también el ejecutivo de hoy debe ser muy consciente de cuáles son las amenazas. Y aquí voy a mencionar algunas. El phishing. Del phishing estamos hablando hace días, hace años realmente. ¿Cuál es la novedad? Phishing cada vez más estructurados, los ataques cada vez más dirigidos. Eso quiere decir que es más difícil identificar, más probable que las personas caigan ingenuamente en estos ataques de phishing porque vienen dirigidos, porque supuestamente vienen de su entidad financiera, de su entidad de servicios públicos, de una entidad de gobierno. Normalmente generan alerta y las personas tienden a abrirlos y a entregar inconscientemente pues esa información. También tenemos los ataques de smishing. Smishing es básicamente el mismo phishing, pero en vez de recibirlo por correo electrónico, se recibe por mensaje de texto en los celulares. Entonces, como hoy estamos recibiendo tanta información comercial por estos mensajes de texto, los delincuentes aprovechan uno de esos, digamos, enmascaran sus ataques en uno de esos mensajes comerciales que nos hacen creer que es muy dirigido, hacemos clic en el link y terminamos entregando información personal o de nuestros productos financieros. Tenemos también ataques a la nube. La nube y Ramsés les va a hablar del tema ahora. La nube es muy segura. O sea, no debemos pensar que la nube es insegura. Es segura, pero lo que pasa al interior de la nube, de nuestra nube, es responsabilidad nuestra. Entonces, una cosa es la seguridad de la nube y otra cosa es la seguridad en la nube. Entonces, por ahí pues también debemos conocer cuáles son los posibles ataques que se dan. Hay ataques a dispositivos móviles. Muchos pensamos que debemos cuidar los computadores portátiles, los computadores de escritorio, pero no pensamos que debemos proteger los dispositivos móviles y ahí estamos guardando información muy importante. Eso hay que cuidarlo. El malware es otra modalidad de ataque que ha existido desde hace muchos años. Es software malicioso que se inyecta de diferentes maneras a los dispositivos para ser explotado. Un ejemplo es el malware que se instala en un dispositivo para darle al delincuente la visibilidad sobre la información que está en el dispositivo. Y por último, ransomware. El ransomware es, digamos, más novedoso, más reciente, pero ha ido tomando mucha fuerza.
y ha sido muy común últimamente en entidades de salud, en entidades educativas, en los sectores de energía, sector financiero. Básicamente lo que hace el ataque es encriptar la información, los archivos que tiene la persona en ese dispositivo y solicitar un rescate con bitcoins para entregar esa información. Entonces ahí las políticas de backup de la información se vuelven clave. Entonces el ejecutivo tiene que conocer el entorno, las amenazas y cuáles son esos controles que tiene para proteger su compañía y desde lo personal. Entonces, fíjense, yo no voy a pasar por todos los controles, pero miren que hay controles muy específicos para proteger la identidad, como son temas de contraseñas fuertes, como son los segundos factores de autenticación, diferenciar esos usuarios, digamos que deben tener privilegios mínimos básicos y otros que deben tener como los super privilegios o los superpoderes que llamamos nosotros porque son capaces de entrar pues a las máquinas centrales de las compañías. Pero al mismo tiempo tenemos controles para los dispositivos, como son los antivirus, como es el EDR, que es un control para identificar malware. También tenemos controles para las redes y para las aplicaciones y los datos, como el cifrado de información, desarrollo seguro, políticas de seguridad en bases de datos. Entonces, si bien el ejecutivo de hoy probablemente no se encargue directamente de la gestión de estos controles de ciberseguridad, sí debe saber cuál es su entorno, cuáles son las amenazas y cuáles son los controles que tiene y cómo están funcionando actualmente. Y ya vamos a ver por qué. Porque, entre otras cosas, lo que debemos tener todo el tiempo es visibilidad. Por eso, la inteligencia y el monitoreo se vuelven factores clave en todo este proceso de protección. Y una vez este ciberejecutivo ya sabe que tiene algo nuevo en qué pensar y ya es muy consciente de qué es la ciberseguridad y cuáles son las herramientas que tiene para enfrentarlo, tiene que definir cuál es su apetito de riesgo. Y esto aquí es clave, porque todas las inversiones que uno quiera hacer en ciberseguridad son posibles, pero no todas son eficientes. Entonces, debemos definir cuál es nuestro apetito de riesgo, a partir de ahí definir cuál es esa estrategia que quiero tener en ciberseguridad, cuáles son los focos que quiero que tenga esa estrategia, siempre poniendo las personas en el centro. Las personas deben estar en el centro de cualquier estrategia de ciberseguridad. La cultura de ciberseguridad es muy importante y las personas al mismo tiempo son quienes podrían estar en un mayor punto de vulnerabilidad, convirtiéndose, como se ha dicho siempre, en el eslabón más débil, porque a pesar de tener muchas tecnologías, a pesar de tener muchas herramientas, al final hay una persona que tiene que hacer un clic, hay una persona que tiene que hacer un control dual, hay una persona que está encriptando cierta información. Entonces, no podemos pensar que es un problema que podemos resolver solamente con tecnología. Y yo creo que es muy importante tener claro que aquí no nos debemos inventar la rueda. O sea, hay modelos de seguridad o frameworks de ciberseguridad que sirven como referencia para que puedan ser utilizados una vez definamos la estrategia y esos focos en los cuales nos queremos enfocar. Y cuando tenemos ya claridad sobre todo eso, viene el plan de inversiones. Y aquí una mala noticia para todos. Este es, como decía ahora, un tema que llegó para quedarse y que llegó para quedarse con mucha fuerza. ¿Eso qué quiere decir? Que en el mismo momento en el que estamos hablando de eficiencia, de que las compañías deben reinventarse, buscar otras formas de hacer las cosas, pues llega este tema para quedarse, implicando eso que siempre de aquí en adelante y cada vez va a ser mayor,
vamos a tener por ahí una partida presupuestal de un plan de inversiones para ciberseguridad que probablemente crezca a una tasa superior a la que crecen otras líneas de inversión. Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. Y con ese plan de inversiones, ¿qué vamos a hacer? Dos cosas. Uno, atender lo inmediato, lo que debemos remediar. Hay cosas en ciberseguridad que no dan espera. Si nosotros tenemos un sistema que utilizamos con frecuencia y que está interconectado en nuestra compañía, y ese sistema, a ese sistema los ciberdelincuentes le encuentran alguna vulnerabilidad que empiezan a explotar. Esto, se ha dicho de paso, es muy común y por eso los fabricantes lo que hacen es generar unas nuevas versiones de software para que la gente actualice esas versiones y con la actualización se cierran esas brechas de seguridad. Entonces, si nosotros encontramos que tenemos brechas de ese tipo, dadas o generadas por la obsolescencia de los sistemas, eso es algo que no podemos pensar. Hay que hacer las actualizaciones de versión inmediatamente. Entonces, eso como un ejemplo de lo inmediato. Pero en ciberseguridad nosotros no podemos pensar solamente en el corto plazo y no nos podemos dedicar a apagar incendios. Tenemos que ver el largo plazo, tenemos que pensar en lo estructural, cómo mejorar estructuralmente nuestra postura de ciberseguridad y ahí es donde entran las iniciativas de transformación. Entonces, un plan de inversiones para lo inmediato y para lo transformacional. Y esto, por supuesto, requiere el compromiso de todos. La ciberseguridad no es un problema de las áreas de seguridad, de las áreas de tecnología, es un problema de todos. Y cuando menciono aquí el ecosistema, es precisamente nuestros clientes, nuestros proveedores, todos los que interactuamos para sacar adelante, digamos, ese entorno de negocios. Debemos estar muy comprometidos con este reto. La información debe fluir regularmente y de manera muy actualizada para todos, para que estemos muy conscientes de las nuevas amenazas y de todo lo que estamos haciendo. Y una cosa que es clave y es que haya un espacio de conversación en cada una de sus empresas sobre la ciberseguridad. Puede ser un comité de auditoría, un comité de riesgos, un comité de seguridad, un comité de presión, lo que sea, pero un espacio donde al más alto nivel se converse sobre el tema y se tomen las decisiones del caso. Y para terminar, la única forma de probar si estamos haciendo bien la tarea es probándonos, es haciendo escaneos de vulnerabilidades, es haciendo hackeos éticos. Entonces, hay que probarnos, hay que ver a partir de ahí cuáles vulnerabilidades nos encontramos, priorizar esas vulnerabilidades e iniciar nuevamente el recorrido de amenazas, de riesgos, de foco, de plan de inversiones y volvemos a probar. Es un círculo virtuoso que llegó para quedarse y que va a requerir un esfuerzo muy importante de todos. Con esto le quiero dar la palabra a Ramsés, que nos va a compartir unos importantes mensajes. Ramsés, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Mauricio. De nuevo, buenos días a todas, a todos. Gracias por la amable invitación. Es para mí un privilegio dirigirme a esa zona del mundo. Sé que hay gente de diversos países escuchando esta mañana o esta tarde, dependiendo de la parte del mundo en la que se encuentren. Para mí es un privilegio poder, como decía al principio, abordar lo que no es solo una época de cambios, sino un cambio de época. Señoras y señores, un cambio de era en la que requiere, y creo que Mauricio lo articulaba fantásticamente, pensar, hacer cosas diferentemente. Fíjense qué interesante, ¿verdad? En minuto 1 ya les aporto un nuevo ángulo que es no solo hacer las cosas que sean efectivas, que es hacer las cosas correctas, sino hacerlas de manera eficiente, correctamente. Y cuando eso tiene que ver con esta época en la que la seguridad de repente se convirtió en ciberseguridad, déjenme que les pregunte, ¿cuándo ocurrió eso? ¿En qué momento la seguridad pasó a ser ciberseguridad? ¿En qué momento los ataques pasaron a ser ciberataques?
O, permítanme, la resiliencia, me encanta como concepto, se estudia en la Facultad de Económicas y Empresariales, la capacidad de perdurar, dice el diccionario, ¿no? La resiliencia. Miren, ¿en qué momento eso pasó rápidamente a ser ciberresiliencia, la capacidad de resistir ante todos esos ataques y más que Mauricio nos explicaba perfectamente? ¿En qué momento, y permítanme el ángulo duro, pero creo que además en estos momentos de pandemia, en estos momentos en los que los cibercriminales aprovechan, lamentablemente, y no puedo más que denunciarlo, ¿verdad?, absolutamente y en voz alta, pero que aprovechan la duda, la incertidumbre, el clic que probablemente yo no haría en un correo, pero que mi madre, sin duda, de cierta edad sí que haría si le llega un correo, una noticia que se ha descubierto la vacuna para la pandemia, etcétera. Es decir, en un momento en que los cibercriminales utilizan esa superficie de ataque expandida que Mauricio nos explicaba, esa superficie de ataque que me parece además un concepto tremendamente visual, esa superficie de ataque amplificada que tiene que ver con la nube, perdón, las nubes, en plural, por favor, no la nube como concepto, que es magnífico, sino las diferentes nubes con sus diferentes desequilibrios, con sus diferentes seguridades, ¿verdad? Entonces, en esa superficie de ataque expandida, creo que hay, y permítanme el titular, creo que hay que volver a los orígenes, señoras y señores. En cualquier industria, para mí es un privilegio estar invitado por Bancolombia, pero sé que me dirijo a gente de diferentes departamentos, industrias, sectores, geografías del mundo. Bien, independientemente del sector en el que ustedes trabajen o vayan a trabajar, volver a los orígenes. En inglés queda fantástico, que es back to the roots, back to the origin. Es decir, volver al inicio. Y en el inicio, corríjanme si me equivoco, básicamente proteger y defender, proteger y defender, proteger y defender, tiene que ver con saber quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo. Yo le llamo las 5 preguntas universales. ¿Quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo? Bien, perdón, el dónde tiene dos puntos, ¿verdad? Origen y destino. Pero no es cierto que cuando alguien de auditoría interna viene a preguntar, o alguien de auditoría externa, o sus jefes, los managers, o, Dios no lo quiera, en un tribunal, en una court of law, ¿verdad?, en un juzgado, cuando alguien le pregunte, ¿pero cómo fue posible eso, señor Gallego? ¿Cómo no tenía usted las medidas inequívocamente diligentes con él? Es decir, ¿no supo usted ser diligente en la manera en que protegía propiedad intelectual? Como decía bien Mauricio, datos de clientes, en algunos sectores, datos médicos, información sexual, información académica. ¿Acaso no hemos perdido el saber hacer o el gusto por hacer las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta? Eso, en mi línea de trabajo, en mi ADN, en mi alma, si me permiten, y confío que en la suya, de protección y de defensa, de proteger y defender en ciberseguridad, tiene que ver con vuelta a los orígenes. Independientemente de la industria en la que estén, deben conocer, deben tener control y visibilidad inequívoca de qué pasa por sus redes en los diferentes vectores de entrada y salida. Bueno, un momento, probablemente se estén preguntando, ¿vectores de entrada y salida? ¿Pero cuántos hay, Ramsés? Bueno, tantos como interacciones tengan en este mundo tremendamente digital, tantos como interacciones tengan con clientes, consumidores, empleados, en una época en la que, vaya, no sé en sus países, pero en España, de la noche a la mañana, de un viernes 13 de marzo a un sábado 14 de marzo, todo el mundo en casa, lo que es el lockdown, ¿verdad?, el confinamiento, nadie sin poder salir, pero sin embargo teníamos que seguir trabajando, ¿verdad? Decía Mauricio fantásticamente, y les invito a pensar en ese rol del ciberejecutivo para esta ciberépoca, para esta ciberera, les invito a pensar en cuestiones instrumentales como autenticación robusta o autenticación de doble factor. ¿Por qué? Porque básicamente garantizan que alguien es quien dice ser. Yo no puedo garantizar que alguien es quien dice ser solo con un usuario y una contraseña, porque como imagino que todos ustedes conocen, o saben, o se imaginan, al final lo que yo sé lo puede saber otra persona. Me ha escuchado la contraseña, ha visto cómo la tecleaba en mi dispositivo móvil, en mi celular. Lamentablemente, una mala práctica es tenerla escrita, como se puede imaginar. Al fin y al cabo, lo que yo sé lo puede saber alguien más. Lo que yo tengo, lo que yo poseo, es un poco más difícil que también lo tenga otra persona, porque lo tengo yo o lo tiene él o ella. Y cuando hablamos de temas de biometría, es lo que yo soy,
pues con reconocimiento de voz, reconocimiento facial, reconocimiento de las huellas dactilares. Lo que yo soy es un poco difícil que también lo sea otra persona. Con lo cual, haciéndose las preguntas correctas en el momento correcto a la gente correcta, que son básicamente, y si me permiten de nuevo abordarlas, las 5 preguntas universales: ¿quién tiene acceso a qué, dónde y cuándo? En unos tiempos que nos han tocado vivir en la que les invito a brillar. Y les invito a brillar en el cruce de caminos, señoras y señores. Les invito a brillar en ese cruce de carreteras donde es un mundo eminentemente tecnológico y donde se requiere el arte de proteger y defender, proteger y defender, proteger y defender. Sí, el arte de ello. En la nube, las nubes, recuerden, por favor, en plural, en la movilidad, en los entornos, en las cabinas de almacenamiento. Entonces, déjenme que les diga algo, en mi minuto 4, minuto 5. ¿Es difícil? Sí, ya pueden ir cuando vuelvan a sus trabajos, a sus casas, con amigos, con jefes, Bueno, pues asistí a una charla de Bancolombia donde el profesor, donde el presentador, pues decía que, hombre, que es difícil, sí, pero si quieren citarme, lo cual sería un privilegio, también deben citarme en lo siguiente. También les digo que no es imposible. También les digo que ya entiendo que los presupuestos, el dinero, no es infinito. Ojalá lo fuera, ¿verdad? Pero entendiendo que no es infinito, existe un verbo de la primera conjugación que es priorizar, darle prioridad a las cosas, hacer un plan, hacer un mapa, saber definir estrategia y táctica. Y eso, créanme, que en ciberseguridad, en protección, en defensa, es instrumental. Para eso se debe conocer, como se pueden imaginar, dónde están los activos que quiero proteger. Mauricio lo decía perfectamente: propiedad intelectual, datos de clientes. Bien, pues en ese mapa de saber qué activos quiero proteger, y atención, ¿cuánto valen? ¿Cuántas conversaciones tienen de el valor de la información? Quiero pensar, confío que muchas, me temo por mi experiencia dilatada alrededor del mundo, pues no muchas se tienen en cuánto vale una base de datos, en cuánto valoran pues el listado de clientes o de su cadena de suministro o de sus proveedores, en cuánto lo valoran, porque eso, y permítanme de nuevo el acrónimo en inglés, y ahora se lo traduzco, es Value at Risk, el valor en riesgo. ¿Qué me estoy arriesgando? Para poder definir cómo lo protejo, necesito saber cuál es el riesgo asumible por la entidad y qué pasaría si esta información, la que quieran. Piensen, si quieren, en la fórmula de la Coca-Cola, en su momento Coca-Cola, ¿verdad? Que se decía el mito que la tenían guardada la fórmula ahí en el subsótano, ¿verdad? Ahí enterrada. Y, bueno, eso es un mito, créanme. He estado en Coca-Cola, he estado en Atlanta, Georgia, en sus centros, y eso es un mito. Pero como concepto creo que es instrumental. Es súper relevante porque además, bueno, permítanme que cite a Galileo Galilei, donde quien hace más de 500 años decía que no se puede proteger lo que no se conoce. No se puede mejorar lo que no se controla. En consecuencia, señoras y señores, independientemente de la industria en la que estén, ¿cómo voy a proteger algo si desconozco su valor? Mal. Su localización, peor. ¿Y cómo protegerlo y quién tiene acceso a ello? Eso me parece hasta trágico. Porque en consecuencia lo que están, y permítanme que lo diga así de duro, están transmitiendo un mensaje de negligencia, de no importar cómo proteger las joyas de la corona. Y en cualquiera de los ámbitos de todos y todas ustedes que me están escuchando saben de qué activos hablo. Permítanme, en los minutos que tengo, porque creo que lo más interesante será escuchar algunas preguntas que probablemente Mauricio tenga, que estén ustedes enviando o hayan enviado, ¿verdad? Pero permítanme la analogía con el juego del ajedrez. Asumo que conocen el ajedrez, ¿verdad? Básicamente se gana pues matando al rey, haciendo jaque mate al rey, ¿verdad? Y se me ocurría cuando preparaba la sesión, que repito, es para mí un privilegio estarlo haciendo para ustedes esta mañana, se me ocurría que aquella famosa frase de marketing donde el cliente es el rey, el negocio es el rey. Y claro, en un juego como el ajedrez, que es, bueno, de hecho se le llama deporte, ¿verdad? El ajedrez es eminentemente estratégico y eminentemente táctico. Hay un plan y después una ejecución, ¿no es cierto? Bien, se dice, quien sabe jugar bien al ajedrez, que no se puede ganar al juego de ajedrez sin una dama. Sin la dama. La dama es una pieza instrumental para el ajedrez. Primero, recuerden, se puede mover en cualquier dirección, excepto en la del caballo, pero se puede mover absolutamente en cualquier dirección, se puede mover más rápido que ninguna otra, es decir, saben, puede cruzar, no tiene que ir como el caballo saltando o el peón
digamos, casilla a casilla, excepto la del caballo, puede moverse en cualquier dirección rápidamente. Bien, entonces permítanme, y de ahí la analogía, en el juego estratégico y táctico de la protección y la defensa, la ciberseguridad, si bien el negocio es el rey, el cliente es el rey y lo que deben proteger son esos activos instrumentales que son pilares fundamentales para sus negocios, y lo digo genéricamente, asumiendo que están en diferentes entornos, geografías, como digo, industrias. Bien, si el cliente es el rey, la seguridad, la privacidad, el gobierno de la empresa digital, la gestión, la protección de activos, la correlación de eventos, la inteligencia de amenazas, la gestión de identidad y el gobierno de los accesos, todo ello, bien, todo ello es la reina. Si el cliente es el rey, todas esas funciones de protección y de defensa son la reina. Permítanme también que les diga, en ese rol del ciberejecutivo para esta ciberépoca, pensaba cuando preparaba la sesión en decirles una de mis pasiones, y espero que a partir de ustedes también una de las suyas, y es la bendita disciplina del cambio. El cambio, sí, cambio como constante. Por cierto, qué bonito título, ¿verdad? El cambio como constante. Miren, hay dos cosas y solo dos que son constantes en el universo. Dos y solo dos que son siempre constantes en el universo. Una es la velocidad de la luz. Bueno, eso lo dijo Albert Einstein y, como se pueden imaginar, no voy a ser yo quien en una conferencia grabada pues vaya en contra de Einstein por motivos obvios. En cualquier caso, esa es la primera y es la velocidad de la luz, es constante en el universo. La segunda, igualmente importante, es constante el cambio como constante. Cuando preparaba la sesión pensé, creo que les agradará a los amigos y a los ciudadanos de Bogotá, como sé que de Ecuador, como sé que hay gente de España y de Inglaterra conectada aquí, pero especialmente a la zona latinoamericana, que siempre también me ha tratado. Yo que he corrido por las calles de Medellín, costándome mucho porque hay que subir y las pendientes son como no había visto en ningún lugar. He corrido por la calle 13 de Bogotá, ¿verdad? Cuando se abren los domingos para bicicletas y para peatones y para entrenar. Bien, a mí que se me ha tratado siempre fantásticamente, pensé que querrían saber las 3 Vs del cambio. Las 3 Vs del cambio son, señoras y señores, las siguientes. La velocidad de cambio, la variedad de cambio y el volumen de cambio. Voy a repetirlo. La velocidad de cambio, la variedad de cambio y el volumen de cambio. Especialmente en ciberseguridad, en tecnología, cuando pienso en ello, es la variedad de cambio. ¿Cuántas plataformas diferentes tienen que entender? ¿Cuántas nubes, ahora sí, en plural de nuevo, diferentes tienen que gestionar y manejar? ¿Cuántos entornos diferentes, plataformas, versiones? Bien, eso en cuanto a variedad. Y en cuanto a velocidad, todo va tremendamente rápido. La velocidad de cambio y el volumen de cambio, cuántos eventos por día, por minuto, por segundo tienen sus plataformas que entender. Eso es fundamental, velocidad, variedad y volumen de cambio. Cuando preparaba la sesión pensaba, ¿y el valor de cambiar, que también empieza con V? El valor de hacer las cosas diferentemente. Y en ciberseguridad eso me parece absolutamente instrumental. Empiezo a acabar, ya digo, no porque no tenga cosas que decir, que como ven, pues apasionado y encantado de nuevo de estar invitado por Bancolombia para esta sesión, que podría hablar durante horas, pero confío que tengamos más oportunidades. Pero querría hablar de 2 ámbitos muy rápidamente y devolver a Mauricio la palabra para entablar una, espero, bellísima conversación. Un par de entornos, y es las nubes que les decía. Uno de mis ángulos cuando solía viajar por el mundo, ahora que la pandemia lamentablemente nos ha aterrizado a todos, pero en diversos escenarios en los 5 continentes del planeta, he tenido la oportunidad de hablar de la tormenta perfecta. Sí, la tormenta perfecta. Porque de la misma manera que de la nube física, digo, de la que hacemos fotos cuando las nubes son bonitas y blancas y después las ponemos en Instagram o en Facebook, pues de esas nubes que a veces son blancas y azules, preciosas, a veces son negras. A veces son cúmulos o cirros, a veces llueve muchísimo. En español, en castellano, tenemos una expresión en España que es caer chuzos de punta, es decir, llover y llover mucho, ¿verdad? Bien, pues de la misma manera que de esa nube física, aparentemente bonita, podría caer una tormenta perfecta, es que de la nube virtual, la digital, la tecnológica, es que también lloverá, señoras y señores, también lloverá. El problema es que lloverán datos.
El problema es que los cibercriminales, cuando acceden a esas nubes, donde el volumen de datos se pueden imaginar, ese viaje, me atrevo a decir, hacia la nube, bueno, hacia la nube, desde la nube, a través de la nube, casi cualquier preposición aquí funciona, ¿verdad? Viaje a la nube, desde la nube, hacia la nube, a través de la nube, ¿verdad? Con la nube, casi cualquier preposición. Bien, es que en ese viaje es que también lloverán datos. Con lo cual me permito hacerles una pregunta que es a caballo entre una pregunta y una pequeña broma, pero no lo es como broma. La pregunta es, ¿quién está comprando paraguas, señores? ¿Quién está comprando paraguas que mitiguen el riesgo de mojarse cuando ocurra lo que todo el mundo quiere que no ocurra y que lamentablemente a diario en algún lugar del mundo con solo un ataque, escuchen, solo un ataque, 73 millones de tarjetas de crédito? En solo un ataque, 167 registros personales en una entidad sanitaria, ¿verdad? Estoy hablando de datos, 163 millones de registros personales, 73 millones de tarjetas de crédito con un ataque. Lamentablemente, los cibercriminales, ellos y ellas, solo tienen que acertar una vez. Nosotros, cuando digo nosotros asumo que todos y todas las que estamos en esta sesión, los buenos y las buenas, quiero pensar, tenemos que acertar siempre. Para eso es fundamental lo que les decía de priorizar, de hacer ese mapa de gestión y esas cuestiones. Déjenme que acabe con, ya digo, no porque quiera, sino porque debo, porque quiero pasar a la siguiente fase de la sesión, pero les abro la última puerta y ya digo, devuelvo la palabra a Mauricio en un momento, que es, bien, el Internet de las cosas. Asumo que conocen el concepto, que por cierto en Twitter o en inglés es IoT, Internet of Things, el Internet de las cosas. ¿Lo conocen? ¿Sí? ¿No? Bien, en cualquier caso, olvídenlo. Olvídenlo. Porque no es la Internet de las cosas, es la Internet de todas las cosas. Nos dirigimos a un mundo en que todo o casi todo estará pervasivamente conectado a la red. Es más, si me creen o no me creen, volvamos al origen, como les decía al principio, ¿verdad? IoT, la Internet de las cosas. Se han fijado que, en inglés, es verdad, pero se han fijado que el hashtag para Twitter, IoT, se han fijado que IoT también sirve, sin tocar ni una sola de las letras, para The Internet of Threats, la Internet o Internet de las amenazas. ¿Se han fijado que sirve IoT para Internet of Trouble, la Internet de los problemas? Ha llegado el momento de conectar los puntos, señoras y señores. Me dejo muchísimas cosas en el tintero, pero estoy confiado y seguro que las abordaremos con sus magníficas preguntas. Pero les invito a conectar los puntos. Nada de lo que les he dicho ustedes no sabían. Bueno, supongo que quizás algo, ¿verdad? Ese es uno de los trabajos del presentador, pero es sentido común. Lo que les he dicho, efectividad, eficiencia, las nubes, evitar que llueva y si llueve, pues que haya paraguas, la Internet de todas las cosas, hacer las preguntas correctas en el momento correcto, todo eso es absolutamente instrumental y fundamental. El tiempo es ahora, en un mundo tremendamente digital, que no técnico, aunque también hablo de tecnología, creo que es fundamental. Como digo, me callo, pero no sin pasión, no sin las ganas de seguir escuchando y diciendo cosas, pero Mauricio, te devuelvo la palabra para que entablemos una conversación, amigo. Muchísimas gracias. Muy bien, los invitamos a todos a que nos hagan preguntas. Hay muchas inquietudes, digamos, hemos recibido una serie de preguntas y bienvenidas adicionales que nos quieran hacer. Ramsés, nos han preguntado particularmente por la nube y eso es un concepto que cada vez llama más la atención. En un principio, las personas que hemos trabajado en seguridad, en ciberseguridad, nos resistíamos un poco a la nube, a las nubes, como bien lo decías, y con cierto temor de ese nuevo mundo. Pero creo que coincides conmigo con que esto de las nubes es simplemente un nuevo normal. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta Fátima Ponce, Ramsés, ¿qué podemos hacer las empresas que tenemos alojadas bases de datos y programas en la nube, como por ejemplo la nube de Google? ¿Qué podemos hacer para aumentar la seguridad en esas nubes? Genial, gracias Mauricio, gracias Fátima por la pregunta. Me voy a permitir responder en dos niveles, si me lo permites Fátima, si me lo permites Mauricio, porque se me ocurre una pregunta, es preguntarse ahora,
¿qué hacemos cuando los datos ya están ahí? Con todo el respeto lo digo, por supuesto, quizás no es lo adecuado. Es decir, asumo que parte de la respuesta, y me voy a la segunda parte de la respuesta, pero quiero pensar, y es una de mis también famosas frases, es que el momento de ayudar es antes de que ocurra. El momento de hacerse esas preguntas correctas de ¿por qué a Google? ¿Cuándo a Google? ¿Cuánto a Google? Y digo Google porque es el ejemplo, ¿eh? Lo mismo digo para Amazon Web Services, para la web de Alibaba, la cloud, perdón, la nube de Alibaba o la de Microsoft, que he dicho Google porque ese es el ejemplo, pero es que en mis dos niveles de respuesta es alguien, cuando se firmó el contrato, tiene que ver qué medidas de seguridad nos propone Google, que debo decir, insisto, y con esto no estoy diciendo ni mal ni bien, sino todo lo contrario, es decir, absolutamente son todos ellos que he nombrado y los que no he nombrado excelentes proveedores, pero es que hay que empezar a preguntarse qué tipo de seguridad me proponen. Y como proponen ciertas medidas de seguridad, Google, Microsoft, Amazon, Alibaba, pues lo aplaudo. ¿Qué pasa? Que es que no tienen solo una nube, seguro. Esa, después alguien utiliza Salesforce, también alguien utiliza SAP Online, SAP Online, alguien se envía archivos a través de Dropbox o envía Yammer o utiliza Google's App Engine. Es decir, en esas nubes que yo decía en plural, antes de hacer ese viaje, quiero pensar, y lo digo, ya digo, con el máximo respeto y cruzando mis dedos, es, ¿alguien de compliance, de conformidad legal ha visto el contrato? ¿Junto con alguien de tecnología? ¿Junto con alguien de riesgo? ¿O, por el contrario, no lo han hecho, y de nuevo lo digo como una realidad, pero no lo han hecho porque nos vimos, y lo digo entre comillas, obligados, nos vimos abocados a ese viaje a la nube obligado? Con lo cual, Mauricio, aprovecho y te respondo a Fátima y te respondo a ti también. Es decir, es absolutamente cierto que, claro, es que el mundo va hacia la nube. Ustedes saben que ahora, bueno, supongo que se lo imaginan, ¿verdad? Ya no se pueden comprar licencias de Microsoft Office. Se suscriben licencias de Microsoft Office. Es decir, uno no compra un paquete de ofimática ya. ¿Te suscribes o no te suscribes? No hay más. ¿Saben? Conocen, supongo, Adobe Photoshop, es decir, el famoso programa de retoque. Es que Photoshop, Adobe, ya no te vende una licencia, te suscribes a algo llamado Creative Cloud, que digo suscribes porque son los datos en la nube, hacia la nube, desde la nube. Es decir, es un viaje en diferentes geografías del mundo. Entiendo que hay diferentes regiones del mundo que están más avanzadas que otras, pero es un viaje que ocurrirá sí o sí, con lo cual Fátima y al resto que se lo planteen, ese paso anterior a no, es que ya estoy en la nube, ahora ¿cómo lo securizo? A mí, claro, me sale mi alma de profesional de la ciberseguridad y se me ocurre decir, confío que te hayas hecho esas preguntas antes, a no ser que haya habido una obligación, que no quiero pensar en cuál, y estamos allí y entonces me planteo cómo lo securizo. Y hay por acabar la respuesta, que quiero escuchar otras, por supuesto, hay múltiples maneras de hacerlo. Hay una disciplina, Fátima, que se llama CASB, C-A-S-B, Cloud Access Security Broker. Cloud Access Security Broker es el brokeraje, es el hub para acceder a todas las nubes de manera segura. Todas las nubes. ¿Por qué? Porque la de Google tiene, voy a decir, es un ejemplo arbitrario, seguridad, no sé, Platinum, la otra nube tiene Gold, la otra no es tan... Entonces hay cierto desequilibrio en las diferentes nubes. En consecuencia, necesitamos una aproximación holística, no a la nube, sino a las nubes. Pero bueno, seguro que después tengo oportunidad de ampliar la respuesta, Mauricio y Fátima, pero me gustaría escuchar otra. Mauricio, muchas gracias. Gracias, Ramsés. Nos preguntan mucho sobre la situación actual y cuál debería ser, digamos, la postura, no solo desde las empresas, sino en lo personal. Y entonces, ¿cómo nosotros hemos visto que se identifican esas nuevas oportunidades de trabajo remoto, como bien lo mencionábamos ahora, pero al mismo tiempo esos nuevos ataques? Entonces, una de las cosas, uno de los mensajes que deberíamos dejarle más allá de las empresas es en lo personal. Fíjense que todos ustedes están haciendo un trabajo remoto, tienen hijos pequeños conectándose a educación virtual, todos en las familias están de un momento a otro interconectados y teniendo todo su desarrollo académico y profesional de manera virtual, y en ese ingreso, pues, tuvimos personas que no estaban preparadas, como son los niños,
para este entorno totalmente virtual. Entonces, generar esa conciencia hacia la ciberseguridad en todos los niveles de las familias, en todos los niveles, digamos, personal, laboral, familiar, creo que es una responsabilidad que tenemos nosotros, no solo en nuestras empresas, sino en nuestros entornos. Y aquí, por ejemplo, nos pregunta David Marín, Ramsés, ¿cuáles consideras que son esas nuevas amenazas que están surgiendo en este entorno producto de la transformación digital acelerada de los meses recientes? Correcto, muchas gracias, David. Me ha parecido escuchar que era quien lo preguntaba. Gracias, Mauricio, por trasladarme la pregunta. Bien, ese entorno digital facilita que las amenazas están a 3 clics de distancia. A 3 clics de distancia. Me preguntabas, Mauricio, o en tu introducción a la pregunta, se necesita, y perdón quizás por el vocablo que utilizo, pero creo que es interesante, higiene digital. Si no estás esperando un correo de alguien desconocido que te dice que mira las fotos del verano, mira las fotos o mira dónde hemos ido ahora cuando salgamos del lockdown, del confinamiento, si no se sabe de quién es ese correo, sé que es muy humano hacer doble clic para ver las fotos, ¿verdad? Pero hay una cierta probabilidad en que realmente eso sea pues un timo, una amenaza, que eso probablemente, como decía Mauricio al principio, cifre, encripte, guarde en una burbuja del cual solo el cibercriminal o la cibercriminal tiene la llave, le cifran sus archivos y en consecuencia pues tienen un problema, como decían, de ransomware, sobre el que le pedirán un rescate. Por cierto, nota personal, si quieren mi consejo profesional, nunca jamás paguen un rescate. Ya sé que es difícil y de hecho hay mucha película al respecto de pagar un rescate, incluso en el tema físico, pero les recuerdo que estarían tratando en el hipotético caso que eso ocurriera con cibercriminales. Primero, no hay ninguna garantía, porque son los malos y las malas, ¿verdad? No hay ninguna garantía que le vayan a devolver sus ficheros o la llave que abre esa caja fuerte. Segundo, estarían demostrando que alguien paga, con lo cual es un modelo de negocio que estarían validando, lamentablemente. Y tercero, estarían financiando futuros ataques. Con lo cual, si quieren mi consejo personal y profesional, a pesar de que es duro, nunca paguen un rescate cuando hay un ataque de ransomware. Pero siguiendo con la pregunta de David, pues ese entorno digital facilita ataques tipo cryptojacking. No quiero aburrirles con temas técnicos, que además yo no soy un presentador técnico, pero como quiero ser respetuoso con el horario, voy a intentar sintetizarlo. Básicamente es cifrar el disco mientras ustedes incluso navegan. O mientras ustedes navegan, utilizando el navegador, ¿verdad? Cualquiera de ellos, que estén utilizando su poder de computación para hacer mining, es decir, Bitcoin, Ethereum, todas esas criptodivisas y criptomonedas, ¿verdad? No hablo solo de Bitcoin, hay otras, ¿eh? Entonces, mientras usted está navegando, le va extremadamente lenta su máquina, ¿verdad? Su dispositivo, y es porque a través de un hackeo de su página web, alguien esto lo está utilizando para utilizar su poder de computación, el 95% del poder de su máquina, se puede imaginar que entonces la máquina va muy lenta, para hacer cryptojacking. Eso es un tipo de ataque. Existe otro que se llama formjacking, y lo digo con el máximo respeto para las entidades financieras, y en concreto Bancolombia, pero es que es un tipo de ataque que es con un formulario de los que solemos rellenar a diario para comprar cosas a través de Internet, de los diferentes proveedores. Bien, pues con un ataque que se llama de man in the middle, es decir, alguien en el medio, hombre o mujer en el medio, ¿verdad? Impersonarse como el comercio, impersonarse en el tráfico en el medio como el comercio y, en consecuencia, pues robarles no solo el dinero, sino además su tarjeta de crédito. Si creen que esto no pasa, le pasa a 4.800 empresas cada mes. Lo repito, 4.800 empresas cada mes. Multipliquen por número de tarjetas de crédito, por número de días al año, etcétera, etcétera. Otro de los ataques fundamentales, y lo digo dirigiéndome a las ejecutivas y a los ejecutivos que nos escuchan, especialmente en una sesión que tiene que ver con el rol del ciberejecutivo para la ciberépoca, que se llama, permítanme de nuevo el acrónimo en inglés, BEC, Business Email Compromise, que básicamente, como su nombre indica, es comprometer el correo corporativo, impersonarse como el director financiero o la consejera delegada o la responsable de compras y eso pasa, si
creen que solo pasa en las películas de, pues eso, ¿no? De Mission Impossible o de Tom Cruise. Eso pasa, lamentablemente, a empresas del mundo a diario, porque con vulnerabilidades en el correo electrónico alguien consigue impersonarse, como, insisto, el director o la directora financiera, y con un sentido de urgencia, con un sentido de ahora mismo, hazlo ya o no cerramos ese negocio, envíame esta transferencia o no podemos, no sé, pagar las nóminas de este mes o cualquiera con un sentido de urgencia, esto es muy importante que lo entiendan, pues alguien se dirige al departamento de contabilidad, financiero, y claro, si se lo está diciendo su director general o el consejero delegado o la responsable de finanzas, ¿cuántos de ustedes no lo harían? De verdad, piénsenlo. Porque les aseguro que hay gente a diario en el mundo que esto pasa. Y eso es otro de los ataques. David, Mauricio, se me ocurren muchos otros, pero para acortar y escuchar otras preguntas, casi todo, por suerte o por desgracia, está a 3 clics de distancia. Y en esta época de pandemia, no me atrevo a decir todavía de post-pandemia, porque de hecho están habiendo rebrotes en Pekín, en Alemania, ¿verdad? En Italia, pero en esta época, ¿vale? Y así ahí lo dejo, en esta época terrible. Además, esto está siendo utilizado por los cibercriminales que, como les he dicho, son malos y malas, no son estúpidos y estúpidas. Con lo cual, enviar correos masivos, correos que se aprovechan del miedo, incertidumbre, duda, falta de conocimiento. Les hablaba de, pues es un colectivo pues, de nuestras personas mayores. O Mauricio hablaba de nuestros pequeños y pequeñas, ¿verdad? Entonces, quizás nosotros y nosotras en esta charla hoy, bueno, lo podemos entender. Les aseguro que mi madre no y les aseguro que mis hijos pues tampoco. Ese es mi gran resumen, aunque podría hablar largo y tendido al respecto, pero me gustaría escuchar más cosas, Mauricio. Gracias, David, por la pregunta. Supremamente interesante, Ramsés. Mil gracias. Se nos va acabando el tiempo, pero tenemos un par de minutos para tomar esta última pregunta que nos hace María Fernanda López, y es pensando en las empresas medianas. ¿Cuál es el primer paso que deben dar las empresas medianas para proteger su información y la información de terceros? ¿Es necesario a través de una compañía especializada en seguridad? Yo creo, antes de darle la palabra a Ramsés, María Fernanda, que hay muy buena asesoría en el mercado, hay muchos expertos, siempre será una buena opción conseguir un apoyo externo, pero nosotros debemos ser dueños de esa estrategia. Nosotros somos quienes definimos el apetito de riesgo, quienes definimos nuestro plan de inversiones y, por supuesto, bienvenidos los terceros. Pero, Ramsés, ¿qué te gustaría compartirle a María Fernanda? Pues muchísimas gracias, estoy muy de acuerdo contigo y aunque lo que voy a decir quizás suena, pues eso, ¿no? De profesor dando una clase magistral para un gran cliente, como es el caso hoy, pero también me aplico a la pequeña y mediana empresa, porque, como decías, hay que poseer esa estrategia y esa táctica, ¿verdad? Entonces voy a hablarles muy rápidamente, en los pocos minutos que nos quedan y por si tenemos oportunidad incluso de otra pregunta, que para mí sería un placer, de 2 triángulos. 2 triángulos. El primero tiene que ver en cada vértice con personas, procesos y tecnología. Independientemente del tamaño de la compañía, es altamente probable que tenga personas, espero, que tenga ciertos procesos, y si puede crear más, mejor, porque una empresa dirigida por procesos y orientada a resultados normalmente triunfa. Personas, procesos, y quiero pensar, independientemente de su tamaño, que tendrá algo de tecnología. Bases de datos, hojas de cálculo, listado de proveedores, facturación digital. Bien, ese triángulo, personas, procesos y tecnología, ¿verdad? Bien. En un triángulo invertido, y esa es mi respuesta, creo que también importante, tiene que haber un entendimiento de cultura, estructura y estrategia. Lo voy a volver a decir. ¿Cuál es la cultura de la compañía? ¿Cuál es la estructura de la compañía? ¿Dónde reporta seguridad? O a lo mejor me dicen, no, es que no tenemos el departamento de seguridad. Bien, pues eso puede ser un problema, pero a lo mejor por el tamaño no da para tener un departamento de seguridad, pero entonces el informático o la informática que viene a ayudarles modestamente cada 2 viernes a ver si todo está bien, al final es qué tipo de estructura tengo para proteger y defender, proteger y defender, proteger y defender, que decía yo al principio de María Fernanda. En el otro vértice del segundo triángulo, les decía en el primero, personas, procesos y tecnología, en este cultura, estructura y sí, como decía Mauricio, estrategia. Grande o pequeña, aunque les parezca que les estoy hablando para una gran entidad, es que ustedes son una gran entidad independientemente de su tamaño. ¿Por qué? Porque tienen datos, porque tienen clientes, porque tienen joyas de la corona que tienen que proteger independientemente de su tamaño. Porque créanme, ¿cuál es la alternativa? ¿No protegerlo?
sea, a todo lo que les he dicho en estos minutos y que Mauricio me preguntaba, ¿cuál es la alternativa? ¿No hacerlo? Y entonces las consecuencias... Hay una famosa frase que es: pensamos que la seguridad o la conformidad legal es cara y compleja. Si creen en ello, prueben la no conformidad, prueben la inseguridad. Esa sí que es cara cuando te cifran los datos, cuando te roban información. La inseguridad, el no cumplimiento normativo o conformidad legal, eso, créanme, sale extremadamente caro. No sé si tenemos más minutos, pero te devuelvo en cualquier caso, Mauricio, la pregunta para que o bien cierres o yo encantado de recibir las preguntas que hagan falta. Bueno, no, yo quisiera, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero en nombre de Ramsés y en nombre mío, quisiéramos agradecerles muchísimo a las más de 300 personas que nos acompañaron hoy desde Colombia, Estados Unidos, España, El Salvador, Chile y otros países. Esperamos que estos mensajes que les compartimos sean de utilidad para ustedes, para que se transformen, para que se reinventen, que es lo que necesitamos todos en este nuevo normal. Muchísimas gracias por habernos acompañado y les deseamos un feliz día. Muchas gracias. Buenos días.